La Asociación para una Sociedad Más Justa busca promover una alianza con la sociedad civil, la justicia y la paz, generando cambios estructurales en los sectores de seguridad, salud y educación, para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles. A nombre de la Asociación para una Sociedad Más Justa, el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, agradecemos a todos los que a partir de este momento siguen esta transmisión por medio de las redes sociales de ASJ, también a nuestros invitados especiales y a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Este día ASJ presenta los resultados de una encuesta realizada a pacientes y personal médico y de enfermería de diferentes sectores del territorio nacional y que nos ofrece cuál es la realidad de nuestro país en cuanto al desabastecimiento de medicamentos y su impacto en la salud de los hondureños. Para dar inicio a este evento de presentación, vamos a llamar a continuación a el colaborador de la ASJ, Jorge Zelaya, para que nos ayude con una invocación a Dios. Muy buen día a todas. Les invito a que nos podamos poner en pie. Estamos contentos, alegres, porque el hecho de que estemos en este lugar es una señal de que hay esperanza. La Biblia dice que Dios es amor y es el amor quien nos mueve, ¿verdad? A poder tocar estos puntos, ver estos datos, y en esto sabemos que Dios se manifiesta. Así que vamos a dar gracias. Padre, le damos gracias, creador de todo lo que existe, el cielo, el universo. Gracias por regalarnos esta mañana hermosa, una mañana no rutinaria, Señor, una mañana llena de esperanza, una mañana, Señor, que nos habla de tu amor, pero también que nos muestra la realidad en la que hoy vivimos, en la que viven nuestros hermanos hondureños. Y es tu amor que nos mueve, Dios, en este momento, a cada uno de los que estamos aquí, de cualquier trinchera, Señor, a poder buscar soluciones, a poder buscar justicia, a poder buscar, Señor, en ti esa respuesta y a unir esfuerzos para ver la necesidad de nuestros hermanos hondureños y hermanas hondureñas. Así que en este momento ponemos esta reunión y que usted sea el centro dirigiéndonos en cada palabra, en cada dato mostrado. Sabemos, Señor, que todo el propósito es poder mostrar la realidad para que juntos podamos en tu amor encontrar soluciones. Gracias por tu apoyo, por tus bondades que hoy tú nos regalas. Bendecimos a cada uno de los que hoy estamos reunidos y de los que también se conectan y van a ver esta presentación. Amén. Les mencionaba que los resultados de la encuesta que conoceremos este día ha sido realizada a pacientes, personal médico, enfermeros, en por lo menos 7 departamentos de nuestro país. A estos 7 lugares del interior del país se ha movilizado personal, colaboradores, equipo de ASJ para recoger los resultados de la encuesta que hoy el capítulo en Honduras de Transparencia Internacional hace público. Y antes de conocer con detalle los resultados de esta encuesta, es importante compartir con ustedes algunos de los testimonios que nos han compartido hondureños y hondureñas que desde el interior del país también sufren esta situación del desabastecimiento de medicamentos. Vamos a presentarles a ustedes un breve video que nos introduce precisamente a la temática que hoy conocemos. Realmente sobre el antibiótico y la acetaminofén y la nebulización tengo que comprarla, la de
Un medicamento no lo encontré, los demás sí. No, solo una parte y la otra uno las tiene que comprar en los negocios de afuera porque a veces son muy caros afuera. Y la verdad no he encontrado todos los medicamentos. Bueno, cada vez que vengo así y me dan recetas, tengo ese problema que tal vez de 4, una devuelven 3, que hay que comprarla afuera, hay que ir a las farmacias, así. Es rara la vez. Pues mi mamá la estoy trayendo cada 2 meses a medicina interna y el mes pasado tampoco no había el mismo medicamento que es Libertad que ella toma. Ese medicamento no hay en este hospital. Años. Unos 2 años atrás y siempre está el mismo problema que no hay todo el medicamento que les recetan los doctores, toca comprarlo. Es un gasto extra que uno tiene y a veces pues hay quienes no tenemos la posibilidad. Pues para uno así que como de bajos recursos, por decirlo así, un poco decepcionante porque se supone que uno busca el hospital porque hay de todo. Y de encontrarse con eso de que no hay, que hay que gastar y tal vez uno no tiene, es bien decepcionante en esa parte. Pues uno tiene ¿qué se puede hacer? Tratar de comprarlo uno. Sería bueno que el centro de salud contara con más equipo médico para que la sociedad se sienta más tranquila. Pues bastante mal, realmente bastante mal, porque imagínense tal vez un paciente ocupa un medicamento de urgencia y tal vez tiene que salir a la farmacia, en la farmacia tal vez cuesta más dinero, tal vez no hay suficiente dinero para ese medicamento, hay que estar buscando a ver cómo y ya cuando uno hace alto, el paciente ¿qué pasa? Se pone peor. Mal, porque a veces no hay en la economía y tiene que andar viendo de dónde sacar dinero. Ella moriría porque ella tiene que tomar medicamento para el corazón, para la presión, porque es una anciana de 92 años. Sí. Mal porque si no se los ponen pueden morir o algo que les pase. Si aquí no hay, pues uno hace lo posible por conseguir, porque ya no es el bienestar de uno solo, sino que ya, en mi caso, estoy embarazada, también tengo que buscar la salud de mi bebé. Aquí somos varios los que nos abocamos y muchos pues vienen hasta de lejos, porque en las zonas donde ellos se encuentran pues no tienen la posibilidad de contar con un centro de salud. Entonces sería bueno y con más equipamiento y mejor equipado también en el área de medicina. El estudio que presentamos esta mañana fue realizado en el pasado mes de octubre en los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Francisco Morazán, La Paz y Lempira. El 74% de los entrevistados fueron pacientes y el 26% restante de los encuestados son miembros del equipo médico o de enfermería de hospitales públicos o centros asistenciales de estos departamentos antes mencionados. De esta manera conocemos a continuación cuál es la realidad del desabastecimiento de medicamentos en nuestro país y su impacto para con la salud del pueblo hondureño. Para conocer los resultados de esta encuesta, llamamos a continuación a la directora del sector salud de ASJ, la doctora Blanca Munguía. Buenos días. Qué bueno tenerles aquí para conocer estos datos tristes. Pero hoy queremos ser sinceros con ustedes. Queremos ser sinceros con ustedes y queremos ser la voz del pueblo, la voz de la gente que está sufriendo, la gente que está en los hospitales y se va sin nada, con la esperanza o con la posibilidad de gastar más su bolsillo si es que tiene la posibilidad. Es importante decirles que este estudio se hizo hace un mes. Sin embargo, el video se hizo la semana pasada y la historia es la misma. O sea, seguimos con la misma situación en salud. Esperamos que estos datos sean una oportunidad para las autoridades, para que recapaciten, revisen y también accionen de acuerdo a una realidad, de acuerdo a una verdad de país. Por favor, iniciarme la presentación. Este estudio
está focalizado realmente en entender cómo es el desabastecimiento de salud en medicamentos, pero también insumos en el sistema de salud y cuál es su impacto en las personas. Un poco de antecedente para que tengamos contexto de la realidad del país. Es importante decir que el sistema de salud atiende a una población de más de 7 millones. Y dentro de estos, casi diríamos la mayoría o el 100% están dentro de esa capacidad de pobres o extrema pobreza. Y estas personas necesitan recibir sus medicamentos. Y los médicos, para darle una atención, necesitan tener los insumos. Si no reciben sus medicamentos, estos pacientes, sin duda, la población más afectada son los pacientes más pobres, que no tienen alternativas a escuchar más que un no. Desde diciembre, esta organización tuvo la oportunidad de advertir al nuevo gobierno de que a inicio de su gestión tenía que hacer una compra. Sin embargo, las reacciones y las acciones del gobierno fue cancelar el fideicomiso, que en ese momento era la única alternativa que tenía de gestión, provocando así un desabastecimiento mayor al que existía y genera hasta mayo del 2022 un decreto de compra de emergencia. ¿Qué significa en ese decreto? Hasta finales de septiembre se firman los primeros contratos. Eso no es garantía de abastecimiento, señores. La garantía de abastecimiento es cuando empiezan a llegar y sobre todo llegan a las personas, no a los almacenes. Esto todavía no se ha avanzado. Y concluimos con este antecedente diciendo, la compra de medicamentos mal planificada y la baja eficiencia provocan desabastecimiento en el sistema de salud público, pero sobre todo deteriora la salud de seres humanos. Nuestro objetivo con este estudio realmente está basado en documentar, en tener evidencias si los pacientes del sistema de salud público tienen acceso oportuno a ese medicamento. Un dato desde el usuario. Y la otra es si el personal de salud que brinda la atención a los pacientes cuentan realmente con sus insumos para dar la atención correcta a la población. Analizar si el abastecimiento de medicamentos y su impacto en la población, cómo es, qué genera, qué resultados tiene o qué secuelas. Y sobre todo poder recomendar con estos datos las recomendaciones a las autoridades que deben ser los garantes, los responsables de asegurar un abastecimiento continuo, permanente y sobre todo responder a las necesidades de la población. Solo quien no ha tenido un paciente realmente hospitalizado en condiciones críticas no comprende esto, pero es duro. La metodología que se usó fue un estudio de corte cualitativo. Es importante decir, bueno, ya dijo nuestra compañera, fueron 7 departamentos que se cubrió, el tamaño de la muestra, 1.074 personas entrevistadas, 74% son pacientes, o sea, usuarios que estaban en establecimientos de salud, 26% médicos o personal de salud. La metodología fue una entrevista cara a cara, o sea, in situ, y con levantamiento en dispositivo de la información. Quiero decirles, 50 voluntarios hondureños que reciben capacitación continua son los que hicieron este levantamiento. Entonces, es una metodología validada, son información que son importantes tomarlos en cuenta. Voy a compartir 3 preguntas de manera inicial y pongan atención a estos resultados, que fueron preguntas hechas a pacientes y a médicos, muy importantes sobre el impacto y qué implica el desabastecimiento. Como una primicia, los resultados de la encuesta a pacientes y a personal de salud muestran que el desabastecimiento de medicamentos e insumos tiene un costo humano muy grande, un costo humano. El desabastecimiento no son números, no es porcentaje, son vidas. Así de sencillo, así hay que verlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un costo humano? Porque al tener un desabastecimiento no se logra tratar las enfermedades. Al no tratar la enfermedad, esto provoca que la persona empeora su condición de salud y por último la persona puede morir. Por eso, esta es parte de la importancia del abastecimiento. La pregunta hecha a los pacientes realmente es, ¿cuáles aquellos medicamentos que más reportaron que no recibían? Es interesante, si vemos el primer cuadro, los pacientes dijeron que no recibieron ácido fólico,
metoprolol, iversartán, salbutamol, loratadina y otros. Es interesante que en esa lista hay 2 de las enfermedades crónicas más comunes en el país, que es la hipertensión y también la diabetes. ¿Qué significa si un paciente no tiene? Aquí hay algunos doctores. ¿Qué significa si no recibe su tratamiento? Este grupo, esta población necesita tener medicamento permanente y constante. Sin embargo, ¿qué dijeron el personal de salud? El 49% del personal de salud reportaron más carencia de medicamentos desde su experiencia sobre hipertensión y diabetes. Ambos grupos coinciden que realmente esta población están sin una atención adebida, sin su tratamiento. ¿Y qué les provoca eso? Una descompensación y pueden llegar hasta morir. Posteriormente, estas vidas pueden ponerse graves y volverán a los hospitales. Recordemos que el sistema de salud que tenemos es un sistema curativo, no preventivo. Hicimos la consulta a ambos grupos sobre si conocían a alguien que por falta de medicamentos había empeorado su salud. Miren ustedes, los pacientes, los usuarios dijeron, un 31% de ellos dijeron que conocen personas que han puesto su condición de salud más grave por falta de medicamentos. Estos son los impactos del tema de desabastecimiento. Pero ¿qué dicen los doctores que están en los hospitales, en los establecimientos de salud? Un 35% dice que están peores, estos que no reciben su tratamiento. Este dato es crítico. Este dato debe ser tomado con urgencia para la toma de decisiones. Pero miremos la siguiente pregunta, también, que aún es más alarmante. Se les preguntó a estos 2 grupos si conocían a una persona que haya muerto por falta a tener acceso a su medicamento. Un 15% de la población, de los usuarios entrevistados, dicen que sí conocen personas que fallecieron por falta de medicamentos. Pero miren el dato del personal de salud, que conoce, que sabe cómo debe ser la atención, que ve los rostros de los pacientes. Un 35% de los médicos entrevistados dicen que conocen personas que han fallecido. O sea, el desabastecimiento provoca muerte. El desabastecimiento provoca mucho luto y mucho dolor, no solo en la persona, en familias. Estos datos provocan una emergencia en el sistema de salud. Estos datos no pueden verse con liviandad y mucho menos con irresponsabilidad. Cierro esta participación para entrar a lo que dicen los enfermos diciendo, es inaceptable. Es inaceptable. ¿Qué pasó con las preguntas hechas directamente a los pacientes? La primera, bueno, mencionar sobre este grupo, el promedio de este grupo es en edades, los hombres en 41 años, las mujeres en 39 años. El 51% de los entrevistados son de Francisco Morazán, el 49% el resto de los departamentos que mencionamos. 56% fueron mujeres y un 44% fueron hombres. Es importante sobre los establecimientos de salud decir que el 59% fueron en centros integrales de salud, ese espacio que es el más cercano a la población, donde debe tener respuesta. Un 27% fue hospitales públicos y un 7% policlínicos y un 6% en las clínicas periféricas vinculados al seguro social y un 1% a las UAPs. Sigamos. Estos son los datos generales. Cuando les preguntamos a los pacientes si les recetaron medicamentos, un 72% sí recibió recetas de medicamentos. Es un grupo importante, o sea, es un grupo mayor que necesita medicamentos. Ese es el dato que nos genera. Luego, si les preguntamos de ese porcentaje, que a ellos si les preguntamos el porcentaje de esos medicamentos que les recetaron, ¿cuántos recibieron? Es importante decir que el 50% dijo que lo recibió incompleto o recibió ninguno, y solo un 50% dijo que completo. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa que un paciente con una enfermedad reciba su medicamento incompleto? Eso no es una respuesta insuficiente. Eso no es una respuesta para una persona con una enfermedad. El 50% dice lo recibe incompleto. Luego, le preguntamos al 72% que padecen enfermedad si recibieron su medicamento. El 72% que tiene una enfermedad dice que recibió medicamento incompleto o ninguno. O sea, la población con enfermedad permanente no está siendo atendida. Está recibiendo recetas, pero no está recibiendo medicamento.
Ese es el impacto humano en la vida de los pacientes. Esta es la realidad de un desabastecimiento. Y repito, desabastecimiento no es un número, no es un proceso de compra, son vidas, son personas. El 13% de los encuestados, a los encuestados les preguntamos si habían recibido alguna intervención quirúrgica. El 13% dijo que sí. Quiero hacer una referencia que el 61% de este 13% eran mujeres y un 39% son hombres. En las láminas anteriores también vemos que es mayor la población mujer que de hombre que sufre todo este impacto. De este 13% que dijo que sí recibió atención quirúrgica, le preguntamos si había tenido que gastar o comprar parte de lo que necesitaba, materiales, y un 36% dice que sí, tuvo que comprar materiales. El 61% es mujeres y el 39% son varones. Y uno se pregunta, ¿qué materiales realmente pudo comprar el anterior? Es importante que visualicemos la ausencia, ¿qué es lo que está faltando? Tuvieron que hacerse tomografías, que no son baratas, tuvieron que hacerse radiografías, ampollas de hierro, hacerse exámenes, pero también cosas tan básicas y sencillas como la gasa y el hilo. Allí es donde se valida el tema de falta de insumo en los hospitales. Sigamos. También sobre los pacientes, realmente es importante reflexionar. Al no tener sus medicamentos, esto implica que tienen dos vías. Uno es enfermarse, esperar cuando haya, morirse, y la otra vía es hacer uso de los pocos recursos que tiene la población pobre y limitarse de otros elementos como proveer la alimentación a su casa para comprar su medicamento. Esas son las realidades detrás del desabastecimiento. Sobre el personal médico, ¿qué le preguntamos? Porque ellos tienen una mirada también desde su profesión, desde su estadía en los hospitales. Un 55% fue personal de apoyo de enfermería y un 45% fue personal médico. La mayoría, lo dijimos antes, fue en centros integrales de salud, donde dan sus servicios, en su mayoría, y un 34% en hospital público. Les preguntábamos si ellos tenían sus insumos que requerían para hacer su trabajo correctamente. Y vemos un 64%, y vemos el color amarillo, dijo sí, pero son insuficientes. O sea, no están logrando dar su servicio de la manera que corresponde. Un 12% dijo, no cuento con insumos. Y únicamente un 24% dijo, sí cuento totalmente. ¿Qué implica esto? Que un 66% del personal de salud indicó que no cuenta con insumos suficientes o ninguno para hacer su trabajo. ¿Qué significa esto? Es que la población está recibiendo un servicio insuficiente, ineficiente, sin las condiciones que requiere por falta de insumo. Y esa es parte de la demanda que hoy tienen los médicos, porque su labor se ve afectada, el resultado se ve dañado y se puede haber una interpretación mala. Es importante mirar la coincidencia y la lógica entre ambos profesionales, muy similares. El no cuento con insumos, 14 los médicos y el personal de enfermería, un 11. 61 y 68 en misma línea y 24 y 25. O sea que los datos son validados de manera separada en las entrevistas con este grupo. Siguiente. También le preguntamos si desde su espacio los medicamentos que fueron recetados a la población, ¿cómo se le dispensó? ¿Qué consideran? Recordemos que ellos ya en la slide inicial nos decían qué patologías estaban siendo afectadas si no tenían medicamentos. Aquí vemos, solo un 28 dice que lo recibió completo desde el conocer del médico y de las enfermeras. Incompleto un 69 y ninguno un 3%. Y este es en una ocasión. Este dato es bastante similar al 72% que cuenta con una enfermedad y recibió incompleto y ninguno
fueron dos poblaciones diferentes, pero el dato es el mismo. Esto valida una realidad de país. Y por último, siguiendo con las entrevistas a los médicos y a los enfermeros, es importante que ellos dijeron un 6% sobre cómo evaluaría la capacidad de respuesta del servicio público. 6% dijo que muy mala, 6% dijo que mala y 42% dijo que regular, 29% dijo que buena y solo un 17% dice muy buena. ¿Qué implica esto? Un 54% del personal de salud, alguien que tiene conocimiento qué es la respuesta de verdad que debe recibir la población, evaluó la capacidad dentro de regular, mala y muy mala. Estos datos deben ser para la toma de decisión, para reflexionar. Esto también, sin duda, tiene un impacto en el ambiente laboral para una respuesta de la población. ¿Qué pasó con los médicos? Los médicos dijeron un 40% que estaba en la calidad de buena y muy buena, y el 60% en mala, muy mala y regular. Y luego el 50% de la enfermera, ahí pues mitad y mitad entre los dos criterios. Queremos compartir conclusiones y datos más relevantes de esta encuesta. Uno, decir, este año el gobierno canceló el fideicomiso para compra de medicamentos y empezó una compra tarde, hasta en mayo, y esto tuvo como resultado un desabastecimiento, una crisis y una baja capacidad, casi nula, de responder a la población. El 50% de los pacientes entrevistados confirmó que no recibió sus medicamentos. Estoy hablando de hace un mes. No recibió sus medicamentos o los recibió incompletos. De igual forma, el 36% de los pacientes que fueron entrevistados dice que no ha tenido que comprar material quirúrgico para una intervención que le hicieron. El 76% del personal médico y de enfermería encuestado manifestó que no cuenta con los insumos, con lo que requiere para garantizar sus servicios eficientes a las personas, a los usuarios. Por lo tanto, quiere decir que su atención no ha sido la adecuada a los pacientes, al ser humano, a las personas que van a los establecimientos de salud. Estos dos datos, tengámoslos en mente, porque esto es lo más terrible que puede pasar en un desabastecimiento. Es que la falta de medicamento provoca que muchos empeoren su condición de salud. Esto lo confirmaron tanto los pacientes como los empleados en un porcentaje de 31 y 35, que hay personas que han empeorado su salud a falta de no tener su medicamento. Y el último, dice, la muerte de pacientes puede ser provocado por un desabastecimiento de medicamentos. Por eso digo, no son números, no es porcentaje, son rostros, son personas, son familias. Por lo tanto, eso tiene un gran impacto, esta última, hay que tomar nota, especialmente las autoridades. Un 15% de los pacientes conocen gente que ha muerto y un 35% de los médicos que tienen conocimiento y relación directa con los pacientes han expresado que conocen. Recomendaciones. En el marco de los hallazgos es importante que las autoridades tomen en cuenta los siguientes. Realmente la Secretaría debe hacer una mejora en los datos reales de las necesidades y el desabastecimiento para poder darle respuesta a la población. Sin información es difícil, por lo tanto su planificación tiene que estar alineada a las verdaderas datos y que permita una oportuna gestión y garantice la respuesta a la población que por los datos presentados no se está dando. La Secretaría de Salud debe planificar y realizar compras públicas de medicamentos e insumos transparentes, eficientes, utilizando mecanismos de abastecimiento continuo y suficiente, porque lo que vimos es no hay continuidad y no hay suficiente capacidad de respuesta en la red de salud pública, evitando la interrupción de los tratamientos y sobre todo el deterioro de la salud de la población. Garantizar el abastecimiento continuo y suficiente para el año 2023. 2022 hemos sufrido. Ha sido azotado por una crisis de desabastecimiento. No se debe repetir la historia en el 2023. Ya se debe planificar, trabajar y lanzar un mecanismo, una próxima compra
para garantizar que la respuesta a la población es continua. Cuarto, se debe garantizar tener un sistema de información actualizada para la planificación del abastecimiento y mejorar su gestión, su sistema de logística y de distribución y almacenamiento, de manera que permita tener datos que vean la trazabilidad de cada ítem, de cada insumo para la toma de decisión. ¿Qué quiere decir esto? Es que si tiene una información actualizada, sabe dónde está la necesidad, sabe dónde está la disponibilidad y las decisiones de movimiento o de poder garantizar insumos en los establecimientos es más expedita y más acertada a las decisiones, a la necesidad de la población. Y por último, un gran problema que tenemos y que hemos tenido en todo el año es el tema de huelgas y problemas con el personal de salud. Este año, este problema debe ser resuelto, el problema con el personal de salud, porque al tener estos impases, la población sufre, no recibe la atención, se cierran los centros, se cierran las atenciones, por lo tanto, las autoridades deben atender de manera priorizada el problema con el personal de salud y asegurar que este personal esté en los establecimientos de salud garantizando una atención no solo en cantidad, sino también en calidad para fortalecer la cobertura y también mejorar la atención y la respuesta de la población. Cierro diciendo, abastecimiento no es una compra. Abastecimiento no es solo un tema de compra ni es un tema a nivel central. Es un tema de gestión, un tema de planificación, un tema que debe verse toda la cadena, porque aunque se firmen contratos con proveedores, no garantiza la respuesta. Y queremos focalizar en el sistema de salud porque el sistema de salud no tiene los medicamentos, pero las farmacias privadas sí lo tienen. ¿Qué implica entonces? ¿Dónde está la falta de gestión? En la gestión pública. Es fácil de identificarlos. No tener, termino con esto, el tener desabastecimiento en la red de salud tiene un gran costo humano. No se atiende las enfermedades, el personal se empeora y también puede morir. Esa es la realidad detrás del desabastecimiento. Gracias. Agradecemos la presentación realizada por la directora del sector salud de ASJ, la doctora Blanca Munguía, y esta es la realidad del desabastecimiento de medicamentos en los centros hospitalarios de nuestro país y la forma en cómo está atentando contra la salud, contra la vida de cientos y cientos de hondureños y como claramente lo vimos también con el personal médico para que realicen su labor, el personal médico y de enfermeros de nuestro país. ¿Cuáles son las valoraciones precisamente de pacientes y también el personal médico de los centros asistenciales? Llamamos a continuación al doctor Juan Pablo Bulnes. Él es representante de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC para sus valoraciones luego de este informe. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo, de verdad, que no traje una presentación, lo siento mucho. La verdad que creo que es bien amplio lo que la doctora Munguía, lo que la doctora Munguía nos expuso, ¿no? Es una realidad que venimos sufriendo y como academia, pues nos toca evaluar estos datos y tratar de ser lo más objetivo posible. Y parto desde el COVID, ¿verdad? Porque sinceramente la pandemia vino a poner en prueba todos los sistemas de salud a nivel internacional, ¿no? Y se vio bien reflejado todos los que lo están haciendo bien y con decisiones políticas y en salud que se tomaron y que en otros que no, pues definitivamente se pagaron con muertos, ¿verdad? Y eso es grave, ¿no? Claro. Pero rescato ciertos puntos, quiero no extenderme mucho, rescato nada más 3 puntos que la doctora expuso. El número 1, hacer énfasis en la vigilancia, ¿verdad? Porque desgraciadamente digo, este es un corte en el tiempo, ¿no?
y este tipo de investigaciones hay que continuarlas. Pienso que no solo eso, también la doctora nos pudo exponer la necesidad de hacer esto de una forma más holística. No quedarnos solo con los pacientes, con los médicos, buscar tener más impacto, ¿verdad? Por ejemplo, ver la trazabilidad de la receta, por ejemplo, compararlo con los expedientes médicos, ver el número, ¿no? Ver datos duros, ¿no? Que esos son los que también nos dan bastante información al respecto. De parte de la academia, sinceramente, nosotros estamos comprometidos a apoyar en esta metodología de investigación para poder lograr estos datos, ¿no? Pero la vigilancia no está solo ahí. Recuerdo en el 2011 la mortalidad materna que se aumentó considerablemente, ¿no? Y también rescato el tema de los pacientes evaluados, encuestados, entrevistados en ese momento, en esta presentación, hablando de que sí, no tenían medicamentos y ya bastante tiempo no los tenían, ¿no? Ellos decían, no sé, 1 año, 2 años o algunos meses, ¿no? Y para ser sincero, la tasa o el gasto de bolsillo del hondureño es bien alto en el sistema de salud y esto no es nuevo, ¿verdad? Esto viene pasando bastante y lo único que demuestra es la falta de vigilancia que ha existido a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros estamos extendiendo la mano para poder lograr los mecanismos y formalizar este tipo de investigaciones para que no solo sea una vez, sino que sean varias veces, que sea repetitivo y que sea organizado, que sea regulado, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer como parte de la academia y a la Secretaría de Salud, para que no solo sea la encuesta de pacientes, sino que también sea regular también el dato de los números, la farmacovigilancia, los efectos secundarios que algunos medicamentos puedan tener, la calidad del medicamento y un largo etcétera. Esto, la verdad que la doctora solo nos dio como la punta del iceberg de lo que en realidad podría estar pasando, y no de ahorita, pudo haber estado pasando bastante tiempo. Rescato 2 cosas más de la presentación de la doctora. Perdón por aprovecharme de usted, doctora. Pero rescato el tema de que hacemos medicina curativa, dice la doctora. Pero la medicina curativa, en realidad, nosotros no nos podemos dar esos tipos de lujos, ¿verdad? Y hay que ir más allá. Es importante apostarle a la prevención primaria en salud. Es importante hacer que el sistema de salud primario tenga esa respuesta, tenga esa capacidad de respuesta y que la atención primaria de salud prevenga a estas personas llegar ahí. El mejor paciente es el que no se enferma. Es mejor que no tomen esos medicamentos. Yo, como me encantaría que un diabético no llegara a depender de la insulina, no llegara a depender del medicamento, o que no llegara a depender de la sangre, o que no llegara a depender de una cirugía. Entonces, el reto es bastante grande, ¿verdad? Sobre todo en la atención primaria. Y por último, rescato esas recomendaciones, ¿no? Extiendo la mano, ¿verdad? Para que la Secretaría de Salud y las demás universidades nos juntemos a hacer estos mecanismos de vigilancia para apoyar a ASJ y con la ayuda de ustedes también tener este tipo de espacios para poder publicar todas las investigaciones que también se hacen, ¿verdad? Paralelas a esta, ¿no? Sin más, yo les agradezco bastante esta oportunidad y felicito a ASJ por estos datos. Las palabras del doctor Juan Pablo Bulnes, representante de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC. De igual forma, importante conocer cuál es la reacción luego de los resultados de esta encuesta presentados por ASJ por parte de la red de asociaciones de pacientes. En representación de esta red, llamamos a la señora Melba Castellón. Buenos días a todos y a todas. Como red de asociaciones de pacientes, agradecemos la invitación que ASJ ha hecho a nosotros que somos la voz, somos las personas, los seres humanos que vivimos y conocemos el sistema de salud en el cual navegamos día a día.
En este momento en que he visto la presentación de la doctora Branca, realmente es una clara realidad y nosotros la estamos validando definitivamente porque sabemos qué es lo que está sucediendo. Sabemos que tantas patologías de enfermedades crónicas, sobre todo, no están teniendo sus tratamientos completos. Estas personas están viviendo con lo que se les da, pero hablábamos de un desabastecimiento que no es continuo. Es como tirar el dinero a la calle el gobierno, porque si no tenemos un desabastecimiento continuo, el paciente no está bien, el paciente va a estar cayendo, recayendo, viene siendo más caro para el sistema público porque al recibirlos en las emergencias, en algunas patologías nos dan un medicamento que al final de todo nos puede llevar incluso a la muerte, porque ese medicamento por recaídas es peor. Hablemos, por ejemplo, de los diabéticos que no tienen sus insulinas, que repercute en sus riñones, que repercute en su corazón, en su sistema vascular. Las personas que no tienen sus medicamentos, es increíble la calamidad doméstica a la cual nos sometemos. Estas personas pueden llegar a ser una carga mayor a la sociedad, a llegar a la calamidad doméstica, como decía yo. Imagínense, para darles un ejemplo, un paciente renal que aún tal vez no tiene diálisis, esta persona gasta, si no tiene una atención médica, está en el sistema público, va a gastar mucho dinero. Un medicamento que de repente le puede costar para 10 días el pago de la luz o el pago del mes de su alimentación. Llegar a decidir entre comer y comprar el medicamento. Enfermedades crónicas que necesitan ese medicamento para mantener su calidad de vida, porque de lo contrario retroceden, pierden sus trabajos. El gasto de bolsillo que está teniendo todos esos pacientes que llegan a los hospitales, como bien decía en la presentación, no son sus medicamentos completos y tienen que ir a sacar, como decía, parte de lo que ellos tienen destinado para su vida, para la educación de sus hijos. Es importante que las autoridades vean este llamado de alerta, de atención, que no es la primera vez que lo hacemos como pacientes, en la toma de decisiones. Conocemos nosotros cómo está la situación y quisiera que hubiera otra cosa más grave para que las personas, más graves me refiero al incremento de la muerte y no es que lo estoy deseando. ¿Qué va a tener que llegar a suceder en el país para que los tomadores de decisiones, el ministro de Salud, la Comisión de Salud del Congreso Nacional actúe? Me refiero a que son tomadores claves, personas que pueden decir, hago esto, hago lo otro. Tocamos puertas como personas que representamos a diferentes patologías y no son escuchadas, solamente nos reciben. Es triste ver que es un sistema, que estamos en un sistema, no sé si es económico y no les importa la salud. El presupuesto debe de aumentarse en vez de reducirse. Sabemos y lo hemos oído de médicos que ellos andan en su maletín sus insumos. Uno de esos médicos así nos comentó, varios, que ellos andan en su maletín jeringas, gasas, guantes, porque no tienen insumos. Imagínense el paciente que llega para pedir un medicamento de la hipertensión. Puede llegar a tener un derrame, puede llegar a tener un ataque al corazón. Las muertes que ahí se reflejan en esa encuesta y tomaron mil y fracción de pacientes, es una muestra tan pequeñita y es tan significativa y tan real y tan verídica, en el que se dice que han conocido personas que se han muerto. ¿Cuántas personas se han muerto? Definitivamente todos aquí sabemos. Ay, se murió, ¿y qué pasó?
no sé, le dio un ataque al corazón. ¿Pero por qué le dio el ataque al corazón? Que tal vez no tenía sus medicamentos. O se murió, es que tenía tal enfermedad. ¿Pero por qué se murió? Porque no tenía la atención necesaria, ¿verdad? Si nos pusiéramos a hacer autopsias, eso sería un dato muy, muy interesante. Yo creo que ya basta de ir tapando hoyos. La planificación, como lo mencionó la doctora Blanca, es tan importante porque en ella, a la vez de ir haciendo esa vigilancia de la planificación, podemos ir haciendo las correcciones necesarias y tampoco se está haciendo eso, ¿verdad? Ahí en la evaluación del trabajo que se va haciendo, de toda una planificación del año, se pueden ir haciendo ajustes si hay interés. Nosotros nos sentimos con las manos atadas como receptores de ese sistema de salud, como organizaciones de pacientes. Tratamos incluso de hacer prevención para que los pacientes lleguen a tener esa conciencia de autocuidarse en algunos casos, pero no funciona si el sistema no ayuda. Tómenos en cuenta a las personas que somos los usuarios, atiendan a todas estas personas que somos la voz de los pacientes que no pueden hablar, para que podamos ser aliados y podamos trabajar en conjunto sobre lo que es la planificación. Señor ministro, señores tomas de autoridades, todas las personas que están aquí, ya basta de echarle la culpa a los del pasado, ya basta de decir que recibieron, que no hay dinero. Actuemos porque ya pasó un año y ya viene el otro año en donde el pronóstico es incierto. Los medicamentos, si bien es cierto, empezaron algunas licitaciones, son compras de emergencia, son como para tapar el tiempito que va a llegar a la licitación del siguiente año. Hagamos las cosas bien y los resultados se van a ver, pero con voluntad, porque no somos juguete, no somos trapos, somos seres humanos que tenemos familias, tenemos trabajos, tenemos a nuestros padres que están detrás, que hay que cuidarlos. Así que espero que las palabras que se han dicho acá en esta rueda de prensa lleguen a las personas y que realmente al final puedan reflexionar y actuar. Muchísimas gracias. Esa era la reacción de la representante de la Red de Asociaciones de Pacientes, la señora Melba Castellón. Al cierre de este evento, llamamos al director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, don Carlos Hernández. Buenos días a todas, a todos, un gusto. Gracias, doña Melba, por representar y ser la voz de gente que está sufriendo. Y mientras lo escuchaba, pensaba en nuestros hermanos hondureños fuera de Tegucigalpa, fuera de la ciudad, los que están en las zonas más postergadas de Honduras, que están muriendo. Y yo quiero más bien aprovechar esto para que haya empatía, porque los problemas son tan grandes que a veces perdemos la sensibilidad. Es que nuestra gente está muriendo. O sea, están muriendo. Esos no aparecen en el periódico, esos no trascienden, pero están muriendo, esa es la realidad. Y lo venimos diciendo, y con mucho respeto le digo al señor ministro, no lo venimos diciendo desde hoy, lo venimos diciendo hace 14 años, ASJ, por ese discurso que a veces ante la incapacidad lo que buscamos es de tratar de justificar algunas acciones. Hace 14 años venimos diciendo esto, que el Estado debe buscar los mecanismos para ser más eficiente y dar respuesta a nuestra gente que está sufriendo y que está muriendo. Yo lo viví, algunos saben, me tocó ver morir a mi padre porque no recibió a tiempo su procedimiento
después de estar luchando, intentando ingresar al hospital. Y esa es la historia de muchos. Así es que yo quiero hacer un llamado a las autoridades, a la presidenta de la República, que sin duda alguna es una mujer sensible, como madre, que ha vivido en el campo, que conoce y que sin duda alguna ha tenido la oportunidad de estar de cerca con la gente durante su campaña más pobre del país, a que tomen una acción. Señora Presidenta, urge, tome una acción para evitar que más hermanos nuestros hondureños sigan perdiendo la vida por la incapacidad y por no priorizar y buscar los mecanismos para hacer que el sistema sea más eficiente. Obviamente, lo decía el doctor, los problemas son diversos, son muchos, pero ya tenemos los diagnósticos, ya sabemos dónde, ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Lo han dicho los expertos, lo ha dicho la academia, lo ha dicho la sociedad civil, la comunidad internacional. Lo que se requiere es actuar. Y ya no hay tiempo, y hay que actuar ahora, hay que actuar pronto. Y por último, terminar con una frase que decía la doctora Munguía: el desabastecimiento provoca muerte. Y no es solamente una estadística, son vidas. Hay que ponernos en el zapato de la madre que ve morir a sus hijos, en el zapato del esposo, en el zapato de los familiares desesperados, ansiosos, cada día cuando reciben una receta porque tienen que comprar el medicamento y tienen que decidir entre comer o comprar el medicamento. Darle de comer a sus hijos, más doloroso todavía, o comprar. Y saben, muchos optan por comprar la comida para sus hijos y sacrificar su propia vida. Así es que estos datos queremos hacerlo, como decía el doctor Juan Pablo, con la intención de extender la mano. Por eso estamos aquí. O sea, no queremos molestar, queremos generar datos que provoquen una reacción. Y así como las universidades, así nosotros y muchos más, sin duda alguna, estamos dispuestos a colaborar con lo que tenemos, con lo que podemos, para que el sistema pueda funcionar. Gracias a todos, a todas por estar presentes. Yo les animo, gracias a los medios de comunicación por la cobertura también que dieron, y yo animarles a que esto no desaparezca, que el problema de mañana no haga que sustituyamos en nuestra mente esto. Hay que seguir y ojalá juntos podamos encontrar la respuesta que el pueblo hondureño quiere, y especialmente los pacientes, especialmente los más pobres de Honduras. Gracias. Carlos Hernández, el director ejecutivo de la SJ. Queremos reiterar el llamado por parte de la Asociación para una Sociedad Más Justa a las autoridades de gobierno para garantizar el abastecimiento continuo y suficiente para el año 2023. Y las decisiones se deben de tomar en estos momentos para iniciar un proceso oportuno de compra de medicamentos y de esta forma también garantizar un sistema de información actualizado. Los resultados de esta encuesta estarán disponibles en breves minutos en el sitio web www.asjhonduras.com. A nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos, así como a nuestros invitados especiales que estuvieron presentes esta mañana. Les deseamos a todos un feliz y bendecido día. Hasta pronto. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.